Le damos la bienvenida a parte número 2. Estamos estudiando Salmo capítulo 28. Salmo capítulo 28. Hoy llegamos a Salmo capítulo 28, versículo 3 al 5, parte número 2. Recuerda que estamos titulando este salmo, ¿no? ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? Note bien que en la introducción del Salmo, de la última vez en parte 1, fue bien larga. ¿Por qué? Porque siempre la introducción de un Salmo es más largo porque uno tiene que compartir el trasfondo de ese Salmo. Ahora llegamos a parte 2, donde David sigue orando y vamos a leer versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Note lo que dice. Dice, no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dale conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Note bien que este salmo es uno de los salmos conocidos tal como los imprecatorios. En otra palabra, este es un salmo donde Dios está pidiendo donde David está pidiendo la justa venganza de Dios o la justa ira de Dios sobre aquellos que son malvados. Note que David está en aprietos. Él se encuentra en una situación, si se recuerda en la introducción la última vez, que él está orando y él no escucha la voz hasta este momento, la voz de Dios. Él no nota y él no está percibiendo que Dios está escuchando, que lo oye. Más bien lo que él nota es que Dios está en silencio completo en este momento. Note bien, donde David dice el silencio. Más bien, el silencio de Dios hizo que David se sintiera separado de Dios. Y algunas veces eso pasa con nosotros. Estamos orando y no se oye la voz de Dios, no se nota ninguna manifestación que Dios ha escuchado de nuestras oraciones, y el silencio grita. Y nos hace sentir que estamos completamente separados, abandonados, por decirlo así, de Dios. Incapaz de apelar a Él. Porque David no hallaba más que hacer. No hallaba más que hacer. Si Dios no me oye, ¿cómo voy a apelar? ¿Me entienden? ¿Cómo una persona muerta bajo? ¿Cómo es que una persona muerta bajo el juicio de Dios? Mira. Y así se encontraba, así se sentía. Eran los sentimientos de David. No era necesariamente real, pero eran los sentimientos de David. Y alguna vez así se siente la gente. Temiendo que Dios le permitiera ser destruido junto con los malvados y no liberarlo, David clamó a Dios por justicia. Eso fue lo que él hizo. Regrese conmigo. Mira lo que dice en versículo 3. Mira bien. Dice, no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir este versículo 3 hasta el 5 en dos secciones. Primeramente, punto A es pídele que no te cuente entre los malvados. Pídele que no te encuentre entre los malvados, no te arrastre con lo malo y el engañoso, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte va a ser, pídele que ejecute la justicia perfecta para castigar a los malvados, ¿no? Y medir exactamente lo que merecen, en otra palabra, la retribución de Dios. En esta primera parte, en versículo 3, anotamos que él dice, no me arrestes con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Sabiendo que el Señor es justo y recto. Eso David lo sabía, ¿no? Eso sí lo sabía. Pero el silencio de parte de Dios, en un momento apoderó el corazón de David y su capacidad de razonar. Y note las palabras que él usa cuando él comienza a clamar, a levantar su voz, a gritar.
en un estado de desesperación, donde él dice, no me arrastres, él está diciendo, con los impíos ni los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón, ¿no? Sabiendo que el Señor es justo y recto, David confiaba en que Dios juzgaría a los malhechores que lo amenazaban. Él estaba confiando en eso, pero él necesitaba una señal que Dios le estaba escuchando. Y sin embargo, debido a que Dios no lo había librado de sus enemigos, David temía que perecería junto con ellos. La descripción de David aquí, de los malvados aquí, se ajusta perfectamente con las acciones de Absalón, ¿no? y sus partidarios, ¿no? Te recuerda que la escena o el trasfondo de este salmo es que él está enfrentando la rebeldía de su hijo Absalón, que lo quería matar y quitarle su trono y encargarse y quedarse con la nación, ¿no? Y con corazones llenos, escúcheme bien, con corazones llenos de malicia hacia su rey, fingieron estar actuando en el mejor interés de los israelitas, ¿no? Y los comentaristas que creen que la rebelión de Absalón es el escenario de este salmo, sacan sus conclusiones, en gran parte de este versículo, en versículo 3, donde él dice, no me arrastres con los impíos, ni los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Ellos están más que convencidos que este es la escena o el escenario de lo que estaba pasando. La segunda parte que encontramos ahora es en versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Mira bien, pídele que ejecute la justicia perfecta. Y es lo que David estaba pidiendo. Igual tú y yo, cuando nos encontramos en los aprietos, tal como David se encontraba, ¿no? Para castigar a los malvados y medir exactamente lo que merece, en otra palabra, la retribución de Dios. Nota lo que dice en Salmo capítulo 28, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Dice, dales conforme a su obra, según su maldad de sus hechos. Dale conforme, le dice, a la obra de sus manos y págales su merecido. Porque no tienen, versículo 5, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Mira bien. David llamó a Dios ser perfectamente justo en todos sus tratos. ¿Enfatizando qué? Enfatizando repetidamente que las acciones de los inicuos requerían retribución. ¿Basándose en qué? Según sus hechos, ¿no? Según la maldad de sus esfuerzos, después del trabajo de sus manos y su desierto, su justa recompensa, lo que merecen. Está basado en todas estas cosas que acabo de mencionar, que David estaba pidiendo retribución de parte de Dios sobre estos malvados. Pero una cosita le quiero recordar algo. Alguna vez usted debe estar seguro que tú caminas bien con el Señor, que estás bien con el Señor cuando tú comienzas a clamarle a Dios y pedir retribución. Que tus enemigos, aquellos que te han hecho un daño, que ellos reciben exactamente lo que ellos merecen. Piense bien, que tú estás bien, que todo lo que te ha sucedido, usted literalmente es la víctima y eres inocente del asunto. Asegúrate de eso. David aquí declaró con confianza que Dios destruiría a los inicuos y no los edificaría ni los apoyaría. Esa es la confianza que él tenía. ¿Usted tiene esa confianza? Mira lo que dice en versículo 5.
Dice, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Mira, los malhechores no tienen ninguna preocupación por la voluntad de Dios. Eso es obvio. Y ningún respeto por sus propósitos. Eso es obvio. Y este fue el caso de Absalón, el hijo de David, y sus seguidores. Dios había elegido a David como rey y hizo un pacto especial con él. No fue con Absalón. Y a tratar de destronar, si puedo usar esa palabra, ¿no? A tratar de destronar a su padre y ser exaltado como rey, Absalón estaba trabajando en contra de la voluntad de Dios. Asegúrate cuando tú te encuentras en unos aprietos con tus enemigos, ¿no? Que tú también no estás trabajando contra la voluntad de Dios, simplemente porque tú quieres sobrevivir. Asegúrate que tú caminas completamente, me escuchen bien, completamente en la voluntad de Dios a pesar de su sufrimiento. Aquellos a quienes que hábilmente, ¿no? Aquellos a quienes hábilmente convenció para que se unieran a él, se opusieron no solo a David. Yo estoy hablando a aquellos que Absalón convenció que lo siguieran a él. No solamente opusieron a David, sino también a Dios. A Dios. Y David sabía que no escaparían el juicio de Dios, pero oró para que lo hiciera. David él tenía la necesidad de un sentimiento interior, personal, interior. Dios, escúchame. Estos malvados ellos merecen ¿qué? Merecen la justicia suya. Él no estaba pidiendo por la misericordia de Dios sobre ellos, él estaba pidiendo por la justicia de Dios sobre ellos. Piensa esto conmigo. Ya sea mirando a aquellos que nos hacen daño personalmente o a las muchas injusticias que ocurren diariamente en todo el mundo, podemos estar, ¿no?, seguros que el juez de toda la tierra siempre hará lo que es correcto. ¿Te recuerdas lo que dice en Génesis? Más bien, abre su Biblia en Génesis en capítulo 18. En Génesis capítulo 18, te recuerdo lo que dice en versículo 25. Mira lo que dice. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? No te la pregunta, ¿no hará justicia? ¿Sabe que muchas personas dudan? Ellos dudan del Señor porque ven los inocentes sufrir. Sin embargo, no son testigos de la retribución inmediata de Dios contra aquellos que cometen las malas acciones. Nosotros también sufrimos injustamente, muchas veces. Y a veces no entendemos por qué Dios lo permite. ¿Sabe que una de las cosas de la Biblia que nosotros descubrimos es que no hay ningún requisito en la Biblia donde dice específicamente que tú y yo tenemos que entender el por qué las cosas han sucedido en nuestras vidas? ¿Por qué las injusticias de este mundo caen sobre nosotros? ¿Por qué tenemos que sufrir, entre comillas, injustamente? En ninguna parte de la Biblia nos llama a nosotros que estamos obligados o que necesitamos entender el por qué. Ese es un asunto entre los creyentes. Muchas veces la iglesia se enseña algo erróneamente que tú tienes que entender, pero no hay ninguna parte de la Biblia que dice eso. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ninguna parte de la Biblia dice que yo lo tengo que comprender. Tú sabes que hay una tremenda diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza eclesiástica.
Lo que dice la Biblia y lo que dice la iglesia muchas veces son dos cosas muy distintas. Vale más nosotros es allegar a lo que dice la palabra del Señor. Y debemos recordar una vez más que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. No comprendemos ni podemos comprender todo acerca de Él. Y esa es una tremenda realidad que tenemos que aceptar. Y cuando no podemos entender sus caminos, debemos creer que lo que sabemos acerca de Dios por su palabra, Él es amoroso, Él es justo, Él es recto. También debemos recordar que Dios no está descuidando la justicia solo porque no la lleva a cabo de inmediato como nosotros lo esperábamos. Dios actúa, pero Dios actúa de acuerdo con su agenda. Dios actúa de acuerdo con su horario, no con el nuestro. Y en su buen tiempo Él juzgará toda injusticia y impiedad en los hombres. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y en Romanos capítulo 1, nota lo que dice en versículo 18. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y con justicia restringen la verdad. Y para muchos Él dará, Él dará juicio en esta vida, para muchos, definitivamente. Y en la eternidad, Él ejecutará la justicia para todos. Y muchas veces tú y yo vamos a vivir, vamos a morir, y nunca vamos a ver entre comillas, la justicia que nosotros esperábamos que caiga sobre las personas que nosotros esperábamos que iba a caer. Pero en la eternidad, te quiero asegurar algo, todos van a ser juzgados, todos. Mira, abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4. Y en 2 Timoteo capítulo 4, mira lo que dice en versículo 14. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice, y note cómo lo dice Pablo. Él se está dirigiendo a Timoteo y le dice: Alejandro, el calderero, ¿no? El calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Wow. Yo espero que tú y yo nunca jamás estemos o seamos el objeto de esta oración en los labios de una persona. Que la persona no diga: mira, Eddie, el fulano de tal, me hizo mucho daño, y el Señor lo retribuirá conforme a sus hechos. Yo espero que yo no estoy al fin de esa oración, que yo no soy el objeto, el propósito de esa oración, y espero que tú igual. En Apocalipsis, en capítulo 22, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice esto. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra. Sí, es posible que usted te escapas del juicio de Dios en esta tierra, pero definitivamente no es posible que te escapará del juicio en la eternidad. En Salmo capítulo 26 dice lo siguiente. No te abre su Biblia. En Salmo capítulo 26, en versículo 9, dice esto. Dice: no juntes a mi alma, no juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Wow, qué tremenda oración. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios. El último versículo para concluir aquí en Mateo capítulo 28, de versículo 3 a 5, en la segunda parte, es esto. En Lamentaciones dice esto en capítulo 3, y al fin de ese capítulo, en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones capítulo 3, al fin de ese capítulo, el versículo 64 dice esto. Miren lo que dice.
Tú le darás su pago. Tú le darás su pago, oh Señor, conforme a la obra de sus manos. Tú le darás su pago, oh Señor, conforme a la obra de sus manos. Y es lo que David estaba haciendo aquí, en este Salmo, capítulo 28. Cuando él dijo en versículo 4 y 5, dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos y págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Espero que cuando usted hace tal oración, de tal forma, que tú te encuentres en un estado justo con el Señor.